Hola a todos, mi nombre es Juliana Campo y hoy los estaré acompañando en su clase de religión. El día de hoy vamos a ver cómo Dios escogió a su pueblo. Y para esto vamos a empezar viendo la historia de Moisés. La historia de Moisés. Para conocer la historia de Moisés, lo primero que tienes que saber es que su vida fue contada en la Biblia, más específicamente en el Antiguo Testamento. Su nacimiento tuvo lugar cuando un faraón egipcio ordenó que se asesinaran a todos los niños hebreos nacidos. Moisés era hijo de Amram y Jochebed. Tenía dos hermanos llamados Miriam y Aarón, ambos mayores que él. Jochebed escondió durante varios meses a Moisés para impedir que se cumplieran las órdenes del faraón, pero llegó un momento en el que no pudo esconderlo durante más tiempo. La familia de Moisés lo colocó en una cesta con barro en el interior para que el agua no pudiera entrar. Lo llevaron al río Nilo y lo dejaron en manos de Jehová. La cesta fue encontrada por una princesa egipcia, la cual adoptó al niño. Miriam convenció a la princesa de que el bebé fuera amamantado por una hebrea, quien resultó ser Jochebed. Tras unos años cuidando a Moisés, este fue devuelto a la princesa egipcia y fue criado como un hijo más del faraón, junto a su hermano, el futuro sucesor del faraón. La vida de Moisés fue tranquila hasta que vio el trabajo de los esclavos hebreos. En ese momento mató a un capataz egipcio al ver la brutalidad con la que trataba a los esclavos hebreos. Tras esto, Moisés tomó la decisión de abandonar Egipto. El exilio de Moisés lo llevó hasta Madián, donde, tras proteger a un grupo de pastoras, fue acogido por el padre de estas. Moisés se volvió pastor, siendo el principal responsable de vigilar los rebaños de la zona. Moisés vivió en Madián durante 40 años. Se casó con Séfora, una de las pastoras, y tuvieron un hijo llamado Gersón. Fue durante esta época cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez. Encontró en su camino una zarza que ardía sin consumirse. Dios, utilizando esta zarza como medio de comunicación, le encomendó una misión a Moisés, la cual consistía en volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Moisés regresó a Egipto, y gracias a una muestra de algunas proezas, el pueblo israelita comenzó a confiar en Moisés como el enviado de Dios. La mayor dificultad fue convencer al faraón de que dejara marchar a los esclavos. Por esta razón, tuvo que enviar 10 plagas para que los dejaran ir. La primera plaga fue convertir el agua en sangre. La segunda fue llenar el reino egipcio con ranas. Luego, Dios envió un enorme enjambre de moscas, seguido por un gran manto de oscuridad. Como aún no liberaban al pueblo hebreo, Dios envió una gran tormenta de granizo y fuego. Luego envió la gran plaga de langostas. Y después una peste contra el ganado. Y por último, la muerte de todos los primogénitos, entre ellos el hijo del faraón. Esta última plaga convenció al faraón de liberar a los esclavos hebreos. Sin embargo, el faraón cambió de opinión cuando Moisés y el pueblo hebreo ya había huido. Partió con un gran ejército para recuperar a todos sus esclavos. El ejército egipcio alcanzó a los esclavos cerca del Mar Rojo, pero Moisés, gracias a la ayuda de Dios, separó el mar en dos. Los hebreos pasaron andando fácilmente. Pero cuando los egipcios intentaron pasar, fueron masacrados cuando el mar volvió a su cauce. Cuando el pueblo hebreo llegó a la tierra prometida, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Allí Dios le entregó 2 tablas con los 10 mandamientos, las leyes básicas del pueblo hebreo. Sin embargo, cuando bajó para entregarle dichas escrituras a su pueblo, descubrió que los hebreos habían construido un becerro de oro al cual veneraban. Moisés entró en cólera absoluta. De la rabia rompió las tablas con los 10 mandamientos e intentó destruir el becerro de oro. Moisés volvió al monte Sinaí junto con los que se mantuvieron fieles a Jehová. Allí Moisés le pidió perdón por los pecados del pueblo hebreo, y Dios le entregó nuevamente las tablas con los 10 mandamientos. Moisés se encargó de compartirlo con el pueblo hebreo. Los mandamientos son: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano.
santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. La historia de Moisés nos deja bastantes lecciones. La primera es que cuando Dios escoge a un pueblo, lo acompaña en su camino y nunca lo desampara. Algo que vemos en repetidas ocasiones durante la historia es la obediencia a Dios. Vemos cómo cuando el pueblo hebreo obedece la palabra de Dios, ve las recompensas de hacerlo. Por ejemplo, se mantuvieron fieles mientras fueron esclavos y Dios los liberó de este yugo. También se evidencia cuando Dios no permite que el ejército egipcio alcance al pueblo hebreo en el Mar Rojo. También es importante resaltar que Moisés nunca perdió la fe en Dios, siempre se mantuvo firme en cumplir su voluntad. Es importante resaltar el gran liderazgo de Moisés. Logró influenciar a todo un pueblo y junto con la ayuda de Dios logró solucionar todos los inconvenientes que se fueron presentando. Por último, es importante resaltar la comunidad que formó Dios en este pueblo hebreo. Tenían en común la fe en Dios. Recordemos que cuando hablábamos de comunidad nos dimos cuenta que muchas veces las comunidades tienen algún factor en común. También es muy importante resaltar los valores que deben tener las personas para convivir en una comunidad. Por ejemplo, en Moisés vemos el valor de la empatía. Fue capaz de ponerse en los zapatos del pueblo hebreo y fue a liberarlos. Ahora quiero que ustedes piensen en los valores que vimos la clase pasada y cómo los ven reflejados en esta historia.